Hola amigos, la chica sola en la 42. Pienso, puedo empezar este video así. Yo no sé dónde estoy por ahora. Igualmente, Gracias. igualmente. ¿Qué más quieren de ella? Quiero motoconcho, todo el mundo. Nada droga. Más droga. Pienso veo algo así por la primera vez. Muchas personas me recomendaron este lugar que tengo que visitar, conocer y hacer video de esta zona. Pero a decir verdad, muchas más personas me dijeron que mejor evitar el viaje a este barrio. La 42 se encuentra en el norte de Santo Domingo, en la zona que se llama Capotillo. Y la 42 es la calle que está limitada al sur con la avenida Juan Pablo Duarte y al norte con el Respaldo Martí. Muchos por supuesto saben qué pasa en este barrio y por qué este barrio es tan famoso. La mayoría de la gente dice que este barrio es el barrio más peligroso de toda República Dominicana y de Santo Domingo. Ya a decir verdad tengo miedo porque hace mucho tiempo estaba buscando a alguien que me puede recibir allá porque no quería ir allá sola por todo lo que yo escuché, por todas las noticias que yo vi en el internet, en las redes. Entonces vamos a verificar cuál es la verdad con la temida 42 en Santo Domingo. Y ya policía se preocupó de mí, mira, ellos. Ya tengo miedo. Y por aquí debe ser un Chon Studio Records. El Chon Studio Records, donde hacen la música. No, realmente No sabe. Ok. Pero antes de seguir con este video, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y también en YouTube Subscribe. Todos los detalles, como siempre, dejo en la descripción. Recuerda que el like tuyo vale muchísimo para mí. También recuerda poner campanita para recibir notificaciones sobre mis próximos videos. Mil gracias por la confianza y apoyo. Ahora seguimos con el video de 42. Ya estoy acompañada por la China. Saludos. Y por Jesús. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bendiciones siempre, se le quieren mucho. Estamos aquí en Capotillo, cerca de Capotillo, la 42 para el mundo. En realidad ahora me siento mucho más cómoda por aquí. Tranquila, tú estás en tu casa. Tranquila, estás en su casa, siéntate cómoda, siéntate en confianza, que Ay, aquí gracias. damos lo mejor del mundo, tranquila. Gracias, mi primo. Ella me Por la guía. calle, por aquí no. Porque por ahí los morenos están. Ok. Entonces, ¿ustedes no tienen aquí problemas? Con nadie, nosotros somos nacidos y criados aquí. Ok. Entonces, Aquí no lo esto conocen es- desde niño, es como que tu sector, tu casa materna, tu hogar. Claro. Ya listos para grabar. Vamos entonces. Es el trabajo, un trabajo de lo local aquí. Eso es gomerar, tú sabes, tapar el Sí, vehículo, sí. gomas, biche, caucho. Es el gomero más, uno de los gomeros más exitosos, tú sabes, de aquí, que Ok. tiene muchos años. Sí. Este es el sector, en verdad, tú lo vas sintiendo, la vibra de la persona, el amor, el cariño, el respeto de cada persona aquí. Es así, en verdad, en verdad. Este es el mundo. Pero en realidad ya siento La vibra, ¿verdad? La vibra de- Claro, claro, y eso que todavía falta más. Yo ahora tengo que llevarte donde Tony prendido. En verdad, Tony prendido la vuelta, ¿qué es lo que me quito? Esos son los niños que bailan, que representan. Ya tú sabes, muchos ¿Cómo saludos. estás? Los Hola. tigres, dale un paneo, dale un paneo. Saludos. Los fríos. Y yo sin alma de bailar. Mira a ella. Ella baila sin. Tienes que enseñarme a bailar. Ya. Hola, Mucho amor, mucho aprecio, mucho cariño. muchos amores, muchos besos.
para todas estas personas. Sí. I love you. Ay, Dios. Entonces yo estoy aquí como en mi casa. Siéntete como en tu casa, siéntete como una reina, como lo que tú eres. Claro, claro, mi amor, como una reina. Saludos. Ya encontramos, gracias. Sí, pero aquí es muy estrecho. Pero es muy grande, así como estrecho. Sí. Es muy grande, tiene muchas personas. Acude mucha gente de todos los lados. O sea, es un ambiente que es, ya tú sabes, bastante. ¿Y tú vives por aquí? ¿Desde siempre? No desde siempre, tú sabes, primero yo venía, pues aquí. Ah, ok, entonces tú no naciste por aquí. Alvarito 42 en TikTok. Pueden seguirlo, ya ustedes saben. Ok. Amistades y mucho amor y cariño también para el respeto. Se les quiere, es lo mismo todo. Esta es la 42, vengan para acá a vacilar. Esto es lo mejor de aquí. De amanecida, 2 y 3 días de amanecido. Estamos aquí. Mira quién está por aquí Hola, conmigo. hola, Tony Prendido en la casa. Kenga con Tony Prendido aquí en la 42. Vamos a darnos un tour pasado de bacano ahora mismo. Es Prendido que estamos. Tony Prendido 42, que no se diga más nada. Gracias, él va a ser mi guía hoy, entonces empezamos con 42, 42. Vamos a cambiar, disculpa. No, tranquila. Yo solamente soy el manejador, ¿le entiendes? Vamos a trabajar. No se puede. Dáselo. Venga, venga. Peluche. No, está bien, tranquilo. Que se lo... ¿Ah, sí? No sé, Sí, ahí nos cae, está bien, ¿eh? espero. Entonces ya veo que ustedes ya tienen experiencia, cómo hacer todo, como, no sé, dar bienvenida a personas de afuera. Todo el que viene de allá afuera viene pan de uno, gracias a Dios. ¿Tú me Ok. entiendes? Africoño, Y todo el mundo. Le tengamos la puerta, Sí. Luisito, todo el mundo, le tengamos la puerta. Últimamente yo vi que hubo Luisito por Luisito aquí. estaba aquí, vamos a darle un tourcito. ¿Quieres? Te voy a enseñar un poco el barrio, ¿sí o no? Sí, claro. En realidad fue difícil encontrar estudio. No El sé. estudio lo tengo allá abajo, el estudio lo tengo en una tercera, ¿tú me entiendes? Ah, ok. Allá abajo, por eso es lo que te dije que le dé, pero te Sí. salió, ¿no? ¿Verdad? Te salió la ubicación. ¿sí Yo o no? recibí, llegué aquí, pero mira, aquí no hay ningún letrero, nada de eso. Eso de estudio, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ah, por eso fue. Sí. Ah. Eso fue lo que pasó. Wow, dime a ver. Wow. Eso fue lo que pasó, por eso fue que no te dio la ubicación, pero te dio la ubicación donde tiene que llegar, ¿tú me Sí. entiendes? Al fin finalizamos allá en estación de combustible, pero pienso fue mejor que esperar por aquí. Esperar, pues, sí. No, pero no te preocupes, por aquí tú estás cuidado. No te preocupes por nada, porque por aquí tú estás cuidado. Sí, tú eres por aquí como un rey. Claro, mami. Tú sabes, porque yo siempre vivo cuidando a todo el mundo, todo el que viene, todo el Sí. que... Sabes que aquí han bajado mucha gente. Claro. Aquí lo primero que bajan fue en Pavón y el cángel de nosotros. Ah, Sí. él fue por aquí. Claro, porque tú tienes que ver los trabajos, ahí tú lo ves en el Instagram mío, porque yo estoy con toda Sí. esa gente. ¿Me Mi- puedes decir cuándo empezaste todo eso? Tu aventura con música. Yo le voy a decir la realidad, yo tengo como 10 años más o menos que 10 comencé, años, pero lo que ok. pasa es que no hubieran jodido, porque había otro muchacho más aquí adentro que se llama de metal también, ¿tú me Ok, entiendes? ajá. Entonces nosotros decidimos, yo y el patrón mío, que tengo otro muchacho que es el jefe mío, que se llama Chon, Ok. que sabe también aquí adentro, y nos decidimos coger lo que es la música y coger algo más que lo que echar más para adelante, ¿tú me entiendes? Que Sí. no sea algo que atrás a uno, decidimos Claro. coger la vuelta de la música y nos fuimos ahí ayudando a todo el mundo y nos fuimos así, nos fuimos mundial, gracias a Dios. Ok, sí, porque ya pienso, eso es el estudio más popular por aquí. Ajá, En las- de Chon, claro, Sí. Chon Record. Saludos. ¿Quién visitó su estudio y fue, por ejemplo, la persona más famosa de la música? De la música, es que nosotros estamos más famosos que Roche. Yo Ajá. salgo en todos los videos de Roche. Oh, Claro, a mí me mencionan todos Tengo los que artistas. buscar. Tienes que buscarlo, tú buscas El infierno infeliz, soy un pobre diablo de Roche. Ahí tú no vas a ver a Thomas, vas a ver a mí. Desde que Roche comenzó su primera carrera, ahí mismo. Ok. Ahí también estoy yo. Ellos Aldo Sursa, quiere ir a la que baje a Luisito. Vamos a enseñarle la primera, que la primera está linda, parece una playa Ok. también. Si tú vienes a compartir y Ajá. a pasar en grande, tú la vas a pasar bien. Es como les digo a muchos, donde usted va a buscar problemas, problemas va a encontrar. Es verdad. Eso es Pero claro, sí. usted viene a compartir hacia mitad. Olvídese de eso, que usted la va a pasar muy Sí, porque eso es como gran aventura, como conocer barrio. Claro. Claro, porque mira, tú vienes aquí, Tony te va a dar un tour. Porque antes de bajar aquí, hay que tirarle el loco a Tony. Tony Sí. prendió. Tony le da un tour a la gente
y quedan con mucho amor de seguir volviendo. Claro, Sí. usted que baja aquí abajo quiere volver de nuevo. Entonces tú vas a ver la aventura que vamos a tener ahora. Sí, Dale. lo más importante y lo mejor, pienso. Tú verás. Aquí se sabe cuántas personas viven aquí en la zona de Capotillo. Bueno, Capotillo es grande, mami. Yo no sé si tú te has fijado en los videos míos, pero yo he grabado una partecita de más aquí, de más esta cosita. Ok. Que da más aquí en este ladito aquí que yo grabo. Que si uno se lleva de grabar, mire, el Capotillo es grande. La 42, sí, porque tiene muchos lados. Está el Capotillo allá arriba, esto Ok. le llaman la 42. Tiene muchos, par de sector tiene, porque esto es medio, es un pueblecito grande aquí abajo también, sí. Nosotros aquí a la persona le damos un tour bacanamente para Sí. que comparta y sepa qué es lo que es el ambiente. Entonces, como nosotros tratamos hacia la persona de adentro, a la de afuera la tratamos con más amor. Para que cada día, cada persona que quiera visitar y conocer la cultura de la 42, sepa que le damos un algoritmo muy bueno. Que no es como la gente nos cataloga, que di que esto, que lo otro. Nosotros siempre andamos en una atmósfera tranquila. Mira, Tony siempre nos ha representado a nivel de la música y la cosa, siempre apoya a los nuevos talentos. Ajá. Así que cualquier nuevo talento de cualquier tipo de música puede contactarse con Tony, que Tony lo apoya. ¿Me puedes decir cómo los artistas jóvenes, por ejemplo, pueden empezar entonces? Bueno, un artista joven lo que tiene que tener un buen esquema de trabajo. El artista joven que quiera, yo estoy aquí para eso, para ayudarlo. Tengo un estudio ahí disponible para el que quiera grabar, el artista que esté disponible, que le dé para acá abajo como quiera. Cuando lleguen aquí abajo, nosotros quedamos en un acuerdo que se llama la asociación de cómo se va a tirar la música, todo, y se queda un acuerdo como quiera. Ok, pero si alguien, por ejemplo, no tiene dinero, pero tiene talento, por ejemplo. Eso es lo que te quiero dejar dicho, que le den para abajo. Como le decimos, no se habla de dinero hasta que no se ve ingreso. Ok. Entonces, por eso se apoya a los nuevos talentos. Venga con lo que venga. Venga como Eso quiera, es- venga como quiera, venga como sea, denle para abajo los nuevos talentos, que estamos aquí prendidos, gracias a Dios. Estamos aquí prendidos. Quieren decirle, traigan esto. Yo siempre lo he dicho en los videos, yo no sé si tú has visto mis videos, yo le he dicho a los talentos nuevos que bajen para acá abajo como quiera, que lo que estamos ayudando y para irnos mundial así mismo con el pueblo y con todo el mundo, denle para abajo sin ningún tipo de mente, denle para abajo para acá, que vamos a grabar música, hay mucho de todo y hay tour y toda la vaina. Mira, si quieres puedes dar un paisaje para que tú veas cómo se ve en otros barrios que son cercanos al Capotillo. Mira qué vista está por aquí. Me encanta. ¿Este río es río Isabela? Ajá, sí. Sí, muy bello. Ya tengo amiga. Te encuentras, mami, que vamos para abajo, no vayas tú sabes, rebale, oye. China, por acá esa mujer, venga, esa mujer es amiga tuya. Ya, ubícala, agárrala bien. China me cuida bien. Él fue el que me dijo que tú me estabas buscando, mira. Saludos, no sé si puedo entrar. Buenas. ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo se vive por aquí? Bueno, o sea, hasta ahora se vive bien, gracias a Dios. ¿Hay mucha bulla? ¿Eh? ¿Hay mucha bulla? Aquí abajo me huya, la que se fue allá arriba, aquí no. Este es el campo. Aquí se vive feliz en este Dígale que este es el campo, la 42. Ok, Feliz se vive. excelente. Tú le puedes entrar, hablo con la ¿Sí? Señora, me permitió entrar a su casa. Oh, eso es un placer. Entonces vamos a entrar. Mil gracias. Sí, sí. Mira. Wow. Mira qué lindo, mira qué lindo, eso para allá. Mira qué bello, eso para allá. Eso parece un parcelo para allá, ve. Mira el pelo, mira el play, allá usa el play también, mira. Sí, pero mira qué peligroso está por aquí. Se puede caer. Cualquiera se cae por ahí, sí. Mejor no tomar demasiado alcohol. Mil gracias, Ok, señora. igualmente, Gracias. igualmente.
Gracias. Que te respeta, Saludo. Oli. Entonces, los que viven por aquí no tienen carros ni nada así, porque ¿cómo entrar aquí con el carro? Motores, no, en motores entran por abajo. Pienso es la única forma de entrar aquí. Ajá. Tú sabes que estamos más para abajo ya, para los últimos, ¿tú me entiendes? Siempre hay un lado que los carros no entran ni los motores tampoco. Voy a darle un tour para la Sursa, para la 4-2. Ya le dije a ustedes. Entonces, ¿cómo es eso? ¿La 4-2 pertenece a Capotillo o a la Sursa? No, el Capotillo y la 4-2 vienen siendo lo mismo, el Capotillo y la 4-2. Pero es que es diferente lado, ¿tú me entiendes? Diferentes pedazos. Siempre hay un lado que le dicen la 8, en un lado le dicen la 6, ¿tú me entiendes? Wow, qué vista. Mira. Wow. La chica quedó sorprendida aquí en la 4-2. Aquí ya el seguro no nos cubre. Sí, ok. El seguro no nos cubre. No, ya tengamos que cubrirnos ya. Ya tenemos que cubrir nosotros, bolsillo récord. Dame agárrala que ella baja suave. Si ella hubiera sido de aquí. ¿Cómo andan por aquí borrachos? No, los de aquí se emborrachan, pero bajan como quiera, ya te ves. Bien difícil. Voy a poner a tirarte par de clavados. Eso por aquí pienso es bien peligroso. Y nada más me vio, está bregando. Entonces, si alguien está borracho por aquí, no recomiendo. No recomiendo, si alguien... de aquí no. Oh, sí, si alguien es de aquí puede hacerlo, pero si es como yo, no. No, tú no. No, yo no. Ahora, gracias. Madre mía. Mira. Aquí se bañan, hacen de todo, y de todo. La Sursa, la famosa Sursa. Pero mira qué lindo es por aquí. Hola. Qué agua tan limpia. Sí, todo el tiempo para limpia. Todo el tiempo tú la ves así, de noche, de día, todo el tiempo. Entonces todos aprovechan todo el tiempo. Sí. ¿Qué pasa por aquí durante los fines de semana o fiestas? Fiestas, nos bañamos, de todo. Aquí se hace de todo, aquí se hace de todo. Aquí se baña uno, sale por todos lados. Pero eso no es tan grande, entonces si toda la gente llega aquí, No, vamos para otra que tengamos allí. Allí hay otra donde yo te dije que estaba haciendo el otro Este es el cosa. único sitio que tú no tienes que salir a buscar piscina. Aquí tenemos piscina, tenemos río. mira, Dios mío. Dios. En realidad yo tengo miedo de agua, entonces lo que ellos hacen es algo para mí horrible. Entonces vamos con Tony por aquí. Estamos dándonos un tour. Tony graba todo esto también, toda esta cosa, tranquilo. Cosas así solamente en 42. Tony prendido 4-2, ustedes saben que lo que no se diga más nada, siempre se lo digo. Humilde y mucho cariño y mucha humildad para todo el que baje aquí abajo. Entonces todos me dijeron que por aquí es bien peligroso y mira con Tony, aquí yo me siento como en mi casa, como en mi país. Así mismo no, yo te dije a ti mi amor que te vas a sentir encantada cuando bajes aquí abajo. Todo el que baja aquí abajo se siente muy encantado y queda convuelto de volver aquí de nuevo. Y mucho cariño y mucha humildad siempre. Eso es lo que se desea para todo el mundo aquí. Pero qué lindo está por aquí, de verdad. Sí. Entonces eso pienso es el lugar más romántico de 42, de Sursa, donde la gente se une. Oh, aquí baja en Semana Santa, esto se llena, la Semana Santa se pone que no cabe una gente. Y nada, y le quiero decir a mi gente que todo el que quiera bajar aquí abajo sabe lo que tiene que hacer. Okay. Tírame ahí ya. Aquí nada más hay que traer una neverita con hielo y un par de cositas para que se siente ahí. Mira, tú te sientas ahí, mete los pies ahí con tu neverita. O allí como tú quieras. Porque hay muchas mujeres que le gustan ir a sitios de balneario, no le gusta mojarse por el pelo. Claro. Tú metes los pies tranquilo, mira qué cristalina esa. Sí. Aparte que aquí también se divierten las familias, se divierten los niños, se divierten los viejos. ¿Me entiendes? Sí. Esto es algo que tú lo puedes venir a combinación con la familia. En vez de tú decir voy para la playa, bueno, puedo ir para la Sursa. Bueno, trae tu refresco, tu refrigerio, tus embutidos, te comes tu galletica, tu plato de uva, la fruta, la venden ahí. Tenemos un chico que anda
vendiendo fruta. No, Se llena, también. Esto se llena de pone bien personas. bonito cuando está Oye, bien esto es encendido. una naturaleza muy exótica, porque mira cómo se formó esa cueva allá adentro. Sí, y Eso- todo es natural. Natural. Esa Wow. cueva se formó ahí natural, así como sale el agua de abajo de la tierra, porque tú no te puedes meter ahora. Pero el que se mete, cuando pone los pies en la tierra, siente la vibra del agua Ajá. subiendo. Ok. Y tú lo que dices, wow, ¿y cómo es que eso es diferente al río? Sí, es más limpio, por supuesto. Por la mañana se ve todo en el suelo. Con el sol, pienso. Por la mañana todo se ve aquí. Esto se ve bien bonito por la mañana. Tú ves todo ahí. Si se te caen 5 pesos, 10 pesos, tú los hallas ahí por la mañana. Tratamos de volar también con el dron. Como ellos Los se están bañando, chicos ya están esperando para saltar. Dios. Vamos allá, ¿cuál es el primero? El primero. ¿Cómo? Ok. Saludos. ¿Ahora dónde vamos? Vamos para arriba ahora. Estas casas por aquí Casa, vivienda. ya son, aquí vive la gente. Sí, vive la gente de bajo consumo, tú sabes, que no tienen donde hacer su cosa y hacer su ganchito, su vainita aquí abajo. Porque estas casas allá arriba, casas fueron normal. Aquí son ya hechas de, por ejemplo, metal o de baja calidad, puedo decir. Ajá, no, aquí primero son de baja calidad y después cuando se va consiguiendo el mono y la vainita, ¿tú me entiendes? Se van poniendo más bonitas y más vainas, ¿tú me entiendes? Sí, entonces más arriba estamos, las casas son... Más bonitas, sí, claro. Más para arriba son, más bonitas son las casas, ¿tú me entiendes? También, como te quería decir, también no solamente hay muchas cosas, hay escuelas, hay canchas para la diversión, los niños, recreación. Mira, sí, por aquí hay una cancha. Aquí veo la escuela. Espera. Aquí hay escuela también. Hay cancha aquí. Wow. Y mira, mira cuánta gente. Para que ya vean, mira, tenemos Sí. aquí se celebran muchas actividades. Entonces, mira, por aquí hay también canchas. Eso no es lugar, no sé, dejado por el Dios, sino hay todo. Dubái sin filtro. Dubái sin filtro. Esto es Dubái sin filtro, como yo le digo al público mío. Sí, pero tiene sentido. Aquí hay cosas que el pobre goza como si fuera una persona en Sí, Dubái. claro. Con las personas de Dubái gozan de una forma. Ok, gracias. Gozan de una forma que es solamente de que lujo y cosas. Nosotros nos conformamos. A nivel de pobre, nosotros no la gozamos porque nos Lo conformamos con hacemos pocas de otra cosas. manera, lo hacemos. Como le dicen a muchas personas, tú eres feliz con un carro. Aquí nosotros somos felices con un bolón. Eso es algo que me interesa muchísimo porque yo vengo del país donde hay, pienso, puedo decir todo, hay de todo, pero la gente no es feliz. No se siente feliz. Aquí ya pienso, la gente tiene menos que en Europa y la gente es más feliz. Entonces, ¿cómo, de dónde viene este fenómeno? El No, fenómeno que se eso forma lo aquí. hace Dios, eso lo hace Dios. Usted me entiende, porque, ¿cómo le explico? Hay mucha gente que tienen de todo en la vida, pero no tienen la felicidad que tiene el pobre. Ok, ¿Usted me entiende? Sí. Porque yo hay mucha gente, como le digo, en Rusia, en Nueva York, por todos los lados, que dicen, mierda, tengo una felicidad, pero no tengo la felicidad que me merezco. Sí. Todo no es dinero, ni nada, ¿usted me entiende? Porque hay veces que uno quiere ir a un río, hay veces que uno quiere ir a una playa, Claro. hay veces que uno quiere comerse un pescado, hay veces que uno quiere comerse cualquier cosa, ¿usted me entiende? Sí. Pero si uno bajo consumo, como uno es pobrecito y vaina, uno gracias a Dios se da todos esos cositos, esos gusticos y toda esa Claro. vaina, ¿tú me entiendes? Sí. Y vivo como que soy un millonario.
Es verdad. Hace el papel del millonario aquí. Por eso que el pobre de aquí dominicano hace el papel del millonario, porque hace un saco de pantalla y de todo, ¿tú me entiendes? Sí. Y eso es lo que se vive aquí, pero Ok. hay que vivirla porque como uno es pobre y uno... Esa es la vida. Ok, ¿es posible aprender cómo ser feliz? ¿Piensas que sí? Fácil, vivir el día a día. Vivir el día a día. Levantarte al otro día con más voluntad que el que te ha Seguramente allá, por tu lado, porque aquí al lado no duran 3 días bebiendo, ni 4 días bebiendo romo, ni gozando. Aquí no, aquí duran 5 días bebiendo, Ay, 4 Dios. días, hasta que no tienen ni uno. Si tienen que vender poloche, venden unos tenis para beberse, vender los celulares. Ok. Venden todo para solamente beberse, ¿tú me tomar. entiendes? Entonces, ¿Sí? esa es la vida de aquí del dominicano. Ok. No queda yo como más de decirle, porque te sabes que el dominicano es un poquito travieso. ¿Eh? Sí. Eso es lo que pasa, que el dominicano es medio travieso. Pero Claro. mucho cariño para todo el mundo y siempre mi tierra yo la quiero. Esa es la bendición de Dios. Al dominicano no le importa, si sale a vacilar y tiene que trabajar a las 2 de la mañana, el dominicano no le importa. No le importa. Se va igualito para su trabajo. Ok. Por eso es que dicen que el Termina dominicano de beber a la 1 y a las 2 se va. y a las 2 se va a trabajar. Ok. Normal, por eso que... Ay, Dios. Y hay gente que dice, ¿y cómo tú te la haces? Digo yo, no, resacado, llego a mi trabajo y trabajo normalito. Pero sin embargo, es como decimos, la vida de muchas personas allá afuera no igual que la del dominicano, porque allá afuera se sienten bien con decir que, yo mañana voy a comprar un carro. Entonces el dominicano dice, no, mañana yo compro mi motor. No. Y ya tú sabes. Ah, El, me motor sacó con la su fiesta. el dominicano con su motor no coge esa. La mayoría de dominicanos vivimos el día al día porque tenemos una mente positiva, tenemos mucha fe. Eso es lo que pasa con República Dominicana. La fe nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Sí. Nosotros tenemos mucha fe en Dios y creemos en Dios. ¿Entiendes? Entonces eso Es ayuda una mucho. ventaja. Es una ventaja. Esa Mira, es la mejor ventaja del mundo entero, está con Dios. Cristo, Pues, la salvación. aunque hay un ¿entiendes? poco gente mala, hay mucha gente buena, y por Ok. todos lados existe gente mala, existe buena. Sí, porque es un mundo. Nosotros más nos esforzamos por estar estable con Dios, ¿tú me entiendes? Hay muchos Sí. que son malos y hay muchos que son buenos, como yo te lo explico, pero los que más se esfuerzan por estar con Dios siempre están más coronados. Ok. Pero después de ahora yo lo que espero es que ustedes vengan a República Dominicana y sientan la bendición. Ustedes de Polonia, de España, Curazao, México, Chile, De Panamá, todos. Costa Rica, Cuba, Nueva York, Chile, todos lados. Saben, Bajen es para República acá. Dominicana, Tony prendido. Los que no puedan gozar ni sentirse, bajen para acá para que gocen, anden por todos lados y vean, se sientan bien. ¿Cómo tú la estás pasando? Muy bien. Y oye, no hay una cosa más hermosa que tú andes acompañado de muchos niños. Sí. Porque cuando tú andas acompañado de muchos niños, eso significa que no tiene problema y no hay cosa que pueda suceder. Los niños están así en la calle porque no hay problema. Entonces, cuando no existe el problema, usted no va a venir. Ok, es verdad. Mira cómo están esos niños, ninguno te conoce, pero Sí. te quieren. Ya Es te verdad. quieren. No la quieren, güey. La quieren a la rubia. Hasta bailando en el joven. Los muchachos de aquí son así. Los muchachos de aquí se conforman. No tienes que venir tú con traerle un barco ni nada de eso. Los muchachos de aquí se conforman con cualquier cosita. Con la Son estables, visita, con la visitas, visita, están amor. contentos, se sienten contentos. Eso es muy bueno, de verdad. ¿Tú sabes lo feliz que ellos se sienten al verte a ti, que tú no eres de aquí? Sí, claro. Porque yo espero que la próxima vuelta Ahí tú fue vengas que, con más personas. aquí fue que, oye, oigan esto, que quería decirle, aclararle, aquí abajo, aquí mismo donde estamos, aquí abajo, porque Baboni y Arcángel graban su primer video cuando Baboni se fue mundial. Ya me acostumbré, fue aquí abajo que lo grabamos. Mira. Voy a buscar el chico ahora para que Claro, aquí es que nosotros jugamos y lo entretenemos. Mira, por aquí hay también colmado con una mesa de billar. Que yo tengo uso de razón, yo estoy viendo el hombre de Vino la Fuerza. Así, yo nunca lo he visto ponerse viejo. Y tengo 26, nunca lo he visto ponerse. Es verdad, mentira eso. Y nunca baja los brazos. Porque Y nunca baja los brazos, parece Johnny Bravo. Claro, te lo voy a enseñar ahora. Mira, Ok. un vino. Bueno, ahí como tú ves, como te estaba explicando. Como te estaba explicando, Sí. el hombre que te estaba diciendo, se parece a Johnny Bravo. Míralo, míralo. Sí, es ¿Entiendes? verdad. Y desde que yo tengo uso de razón desde niño, ahí te puedo decir, Tony, desde niño yo estoy viendo esa estampida. Estoy viendo esa estampida de ese señor. Nunca se pone bien. Nunca se pone bien, yo no sé qué le Sí. pasa. ¿Y me puedes decir, tiene vasos? Sí. Ok, también, por favor. Y ahí, mira, falló.
Ok. Sí. La vuelta es Tony prendido. El que no confiaba ahora tiene que creer. Estoy- Método de un dominicano cuando él tú lo sabes, mira lo primero. Mira. Lo primero que tienes que agarrar es tu Mira. para poder entrar en la pan. ¿Me entiendes? Después que te agarras el vino, mira. La pusimos a beber. Dele agua. Dominicano el fin. Dominicano el fin. Sí. Esa es una de las primordiales, es un Tony. lo suyo. Tenemos hielo. Ok, salud. Salud. Na zdrowie. En polaco. Salud. Tiene que decirlo, como dice. Más novia. Na zdrowie. Nadrovia. Na zdrowie. Está bien. Vamos. Salud. Salud. Nadrovia. Na zdrowie. Me salió. Ahora hay que ver el veredicto. ¿A qué sabe? Es súper dulce. Es diferente, es más dulce. Es más dulce y pienso suave. Ah, ok. El sabor Entonces, es suave. El de allá, es más fuerte. Sí, pienso que sí. Al ser más seco, porque dicen que el vino de allá es un poco seco. Sí, pero Polonia no es un país famoso por el vino. Polonia es famoso el país por vodka. El boca. Sí, entonces muy fuerte. Entonces eso es bien suavecito, dulce y la verdad es que me gusta tomar este vino caliente. Caliente. ¿Sí? A mí es que me gusta caliente, me gusta con ¿No? caliente, ¿verdad? En Polonia durante el invierno ok, hace ok, frío, ok. entonces con copa de vino caliente, Ya está, la temperatura está normal. sí, es mucho mejor. Entonces, al estar aquí en República Dominicana, el clima está caliente, como empezó a llover, ustedes vieron que ustedes llegaron normal. Sí. Y empezó a llover, ahorita se para y vuelve el clima a la normalidad. Entonces para ustedes ahora es más cómodo también la temperatura o ustedes prefieren cuando hace mucho calor. ¿Cómo te explicaba? Nosotros estamos adaptados al sistema Nosotros ya. la cogemos como venga, digo. Ok. Si llovió, Ok. si no llovió, amén. Pero tú sabes, andamos siempre, está lloviendo, que cógelo como Dios lo mande, te estoy diciendo. Claro. Como tú dices, ayer el clima ahora mismo es frío. Yo me imagino Sí. que tú tienes que salir hasta en guante. Claro, claro. ¿Es verdad? Por ahora en Polonia es como 10 grados más o menos. Durante invierno, sí, centígrados. Durante invierno baja a menudo a menos 20 ¿El qué? en Polonia. Entonces, si tú te topas con él en la calle, tú no lo conoces porque anda encapuchado. Sí, mucha gente, a veces sí, porque hace tanto frío. Claro, No, porque por ahí. tiene que encapucharse hasta ahí, que nada más se le ven los Sí, ojitos. sí, Ya después el frío mata gente. No, claro. Eso va a ser bien gracioso. Para. Espera. Ay, no. Es una mujer. Dale duro a Ella ponete porque la cámara no te puede. Wow, okay. Okay. Wow. Ay, casi, casi. Oh. Wow. Okay. Ay. Sin tocar.
Yo encontré informaciones, por ejemplo, que por aquí no entra policía. ¿Eso es verdad o mentira? No, eso era de antes sí. Antes, ok. Claro, porque la vaina, tú sabes, era medio peligrosita, pero la vaina va cambiando, ¿tú me entiendes? Sí, Claro. ok. Entonces todo se cambió. ¿Cómo fue hace 20 años, por ejemplo? Oh, la vaina cambió porque tú sabes que de antes se sentía mucha maldad y mucha vaina, ¿tú me entiendes? Pero ya, gracias a Dios, la vaina ha cambiado. ¿Y por qué eso se cambió? Dio un cambio bacano, sacan a los ladrones, sacan a todo lo que hacían, a todo el que hacía daño lo sacan para afuera. Y se quedan los que saben atender la vaina más bacana y gracias a Dios. Porque pienso, antes hubo muchos tiroteos, asesinos. Muchas cosas, tiroteo, mucha vaina que gracias a Dios, como la cosa ha ido adelantando y mucha vaina se ha ido remodelando todo, ya gracias a Dios eso no existe ni nada de eso, gracias a Dios aquí lo que existe es mucho teteo, mucha gente bebiendo, viene gente de todos lados para acá, de todo, eso es lo que existe aquí, gracias a Dios. Yo creo que por lo menos ella debería llevar ande, por lo menos donde la gente se pone trucho para que vean, donde que la gente se... Ella estaba allá, en el lado de nosotros, ella comenzó a ahí que sea, ande tú no te apiaste, ahí arriba que yo mando todos los videos, todas las cosas, todo sale de ahí. Ella estaba allá arriba. ¿Bachata también sabes bailar? De todo. De todo. Lo que tú quieras, de Espera. todo, de todo. Mira, dime qué yo tengo que hacer para tener sus movimientos. No sé. Bailar. Bailar mucho, disfrutar. Tienes que acostumbrarte un poco al teteo. Mira. Dios. Ay, hay también play para los niños. Ajá, parte. Ejercicio. Sí. Ay, qué bien. ¿Cómo es aquí con la vida por la noche? ¿Cuándo la gente sale más? Pienso por la noche. Sí, es por la noche. Ok. Por la noche la gente comienza a salir. Comienza la noche, tú sabes. Después de la 1, de las 2 de la mañana, Como te sigo ya. explicando, aquí se duran 4 días y 3 días bebiendo. Entonces muy tarde. Hasta el otro día. Hasta que no se acaben. Hasta que. De viernes a lunes, a martes. Viernes. Todos bailan. Ay, Dios. ¿Y dónde se une la gente? Te vamos a llevar a donde se unen todo el mundo. Porque hay muchos sitios. Sí. Hay muchos sitios de cómo la gente se reúne. Tú vas a ver cuáles son los sitios. My name is Joan. Joan, wow. Dog. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Nombre. Ok. Subimos de nuevo. Saludos. Wow. Hay muchos callejones así. Bien ahí, ¿no? ¿La secundaria? ¿Está bien ahí? ¿Sí o no? Ajá. Hola. Los negros, la pone, los negros, la 4-2. Hay que subir bastante, pienso. Sola que con los pies. No. Aquí con los piecitos. Ay, Dios. Hay que tener una buena forma. Saludos. Manuel 30. ¿Por qué ellos tienen tantos refrescos? Oh, jugando. De ¿Por refresco? El que pierde paga y lo Ay, Dios. paga la vaina. Para bajar mi mano, bueno, padre. ¿Quieres agarrar pincha de dominó? No, no. ¿O te gustaría sentarte un rato? No, voy a grabar solamente así. Mira, los señores están jugando dominó por refrescos. ¿No? Es súper interesante, pienso veo algo así por la primera vez. Sí. Claro. Se llama pasatiempo. Pues sí, Pasatiempo dominicano. pero eso es el pasatiempo más común, pienso. Sí, el más común aquí Sí. en República Dominicana. Hay muchos sitios que lo hacen por saquito de arroz. O, ¿Por arroz? O lata de guandules. ¿También? Sí, lata ¿cómo que se llama esa latica que es leche carnesio? Huevo. Huevo, Aceite. aceite.
Ok. Claro, de todo. Todo un entretenimiento hasta de 10 Wow. pesos. si quieres, sí. Excelente. Eso se llama para despejar la mente, porque a veces tú no hayas que hacer tu caso, tú dices, dame sentarme a jugar un chiste de dominó. Sí. Con refresco, cosas. Pero ¿saben lo que es más gracioso? Que, por ejemplo, en Polonia, dominó es juego para los niños y los adultos no juegan. ¿De verdad? ¿De verdad? Aquí hasta los ciegos juegan. Wow. Entonces seguimos. Y de verdad, si alguien quiere andar por aquí, por esos callejones, tiene que tener una buena forma, porque hay, de verdad, hay que subir, bajar muchísimo. Wow. Pero ¿cómo, por ejemplo, los abuelos andan por aquí? Todo el mundo por aquí. No se detiene la gente. Wow. Wow. ¿Me puedes decir cómo está por aquí con las drogas? ¿Es difícil conseguir o...? No. Es tan difícil, pero tú sabes. De todo lo que tú quieras, tú hayas de que tú sales allá afuera. Pero, por ejemplo, cada uno puede comprar o hay que tener, no sé, alguien conocido para que... Bueno, más o menos. Bueno, más o menos, si tú quieres tú la ligas, si no tú lo haces solo. Si no, tú vas con un compañero que sea tuyo. Ok. Y lo haces con él. Ok, entonces cada uno puede conseguir sin problema. Sí, Ok. claro. Wow, y salimos a la calle, donde casi empezamos, pienso. No, que salimos a otro lado, pero estamos cerca. Estamos cerca. Wow. Entonces, si alguien quiere llegar para perderse, es un buen lugar, pienso. Aquí, claro, se puede venir durar 5 días, 10 días, 15 días, hasta quedarse para acá. Dios mío. Bien que yo tengo los guías buenos. Ay, Dios. ¿Te quieres por aquí? Mira, no, solamente mira que estrecho. Enséñale ahí el doblar para que ya Mira. Wow. Es imposible. Sí. Sí, wow. Tony, vámonos por ahí para que yo lo vea. Sí, ok. Wow. Pero el olor por aquí es horrible. Aquí somos gringos, no, ya. Pienso tengo zapatos buenos. Wow. Y aquí más espacio. Ay, tú también tienes zapatos buenos. Buenas. Salimos a la calle donde tú llegaste ahora. Ok. Y por aquí también hay colmados, veo. En esos callejones. Vamos a traer a donde ya comenzó, yo diría allí. Y yo bajé por allí. Pues donde ya empezó el tour. Ok. Este es el mundo Sí. de la fiesta, que se llaman la fiesta. Claro. Ya mira por dónde subí. Sí. ¿Viste? ¿A dónde tú bajaste? Ahora mira dónde tú subiste. Entonces estamos en un lugar donde empezamos este tour, pienso, esta aventura por 4-2 y llegamos aquí de otro lado. En realidad yo no sé dónde estoy por ahora, solamente que estoy en 4-2. Rubia. Entonces mira, la china está conmigo todo el tiempo y ella no suda tanto como yo. Dios mío. Es que ya estamos acostumbrados, ya estamos a este clima, ya nosotros estamos acostumbrados. Ya si sudamos ya es cuando estamos enfermos o cuando tenemos claro, Sí. cuando tenemos fiebre, pero después Y yo, bueno de salud con gracia de Dios. yo todo el tiempo. Salud. Ahora, mejor. En 4-2 hay de todo, hay también máquinas para jugar. Aquí ustedes tienen de todo. Es tu mundo, es tu mundo. Como foto durante Navidad, con toda la familia.
placer compartir con ustedes. ¿Qué es lo que? Cuando no todo el mundo, mira, tú eres la rubia más bella. Cada uno aquí en la 42. Para que tengan una idea, mira, tiene flow, tiene piernas, tiene pelo. ¿Qué más quieren de ella? Muchísimas gracias por todo, por mostrarme esta zona como me sentía por aquí como en mi casa. Gracias por eso. Gracias, mi amor. Le esperemos pronto, esperemos a todo el que quiera venir, que venga para acá, que tengamos muchas cosas buenas y mucha bendición para ti también, mi amor. Mira cuántas personas hay por aquí, eso es como mi familia. Azul 4-2, Azul 4-2. Bate 42 el alcalde. Oye, que lo que. Bate 4-2. Azul 4-2, Tony prendido. El loco, los contenidos. Los que saben del movimiento de aquí en la 42, ¿oíste? Sí. Tú estás con los tigres verdaderos, con los que controlan a los famosos y al que no es famoso, para que estén claros, ¿oyeron? Mil gracias por todo. Gracias, sí. Esas calles son bien estrechas, hay que dar. Hay que darle espacio, Cualquier vaina que quieran bajar para Capotillo, la 42, nada más tienen que comunicar con nosotros. Sí. Que nosotros somos los que sabemos el movimiento aquí abajo. Lo mejor, se conocen este lugar muy bien, sí. Capotillo, dándole su apoyo. Tony prendido, 4-2, Tony prendido, no se diga más, Chon Reco la vuelta. Los que saben son los tigres de aquí. Gracias. No se diga más. Gracias. Bye. La Polonia, bye. Familia Polonianos, bye bye. Sí. Los adoramos. Aquí, ok. Mira, Buenas. aquí nosotros bebemos. Pero qué lindo está por aquí. Entramos a un bar, pienso, bar, ¿sí? Bar de bebida, que se vende la bebida. Ellos aquí, pienso, pasan todos los días. Todos los Ok. días, de viernes a lunes a martes, ya tú sabes, ruling. Pero todo el mira mundo qué ruling. lindo está por aquí. Me gusta mucho. Ese nuevo proyecto que viene ahora. Fiesta. Yo vengo aquí, mira, yo fluyo. Tú no necesitas música, pero... Una bebida. Sí. El ambiente sano aquí, un ambiente en familia. Puedes venir a disfrutar con tu novio, tu madre, con tu tía, con tus hermanos, con tus sobrinos. Muchas bendiciones. Ok, gracias. 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 Mira, estamos en el medio de la calle y no pasa nada. Estoy aquí con los Tigres de 4-2. Azul 4-2. Sí. Entonces ustedes como siempre tienen que escribirme lo que piensan sobre este video. Si han ido a 4-2, si saben que las mejores bullas están por aquí. Deja like, comparte con tus amigos, suscríbete y hasta el próximo video. Bye.